Estimados cenicientos, qué bueno que ya están aquí en su podcast favorito de historia para este nuevo episodio en el cual hablaremos de algunos monumentos y estatuas que han recibido repudio a través de la historia de México. Pero antes de entrar en materia de pescado, vamos a saludar a Sandy. Sandy, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué onda? Aquí llegando de vacaciones. Excelente. No sé, el tema me gusta, me hace como, no manches, o sea, ¿cómo te enojas con, en fin. Saludos a los cenicientos, saludos a todos los que vienen de TikTok, ya casi llegamos a 1000 y esperemos que ahora sí ya sea esta semana. Entonces, bueno, saluditos a todos, déjenos comentarios, por favor, los leemos, de verdad que sí los leemos. Sí, saluditos a todos los cenicientos, gracias por ser parte de esta comunidad, bienvenidos a todos los que van llegando, se agradece su interacción y se agradecen sus aportes a estos temas históricos. Y bueno, pues el tema lo vamos a abordar porque recientemente pues ya hemos visto cómo otra vez se mueven estas estatuas de la Ciudad de México por cuestiones ideológicas, por cuestiones de no me caen bien esos personajes y como tengo tantito poder, pues lo voy a ejercer para molestar a alguien. Mencionar que la documentación de los monumentos de los que vamos a hablar está hecha en el trabajo del profesor Matos Moctezuma, de la gran señora Ángeles González Gamio, de la historiadora Ana Carpizo y de algunos ensayos del mismo INAH, donde fuimos recopilando algunos de los detalles de los que hablaremos. Pero primero que nada, pues yo quisiera decir, a ver, ¿para qué nos sirven las estatuas? ¿Para qué nos sirve que en la calle estén ahí algunas representaciones de personajes históricos? ¿Qué opinas de eso, Sandy? ¿Qué te viene a la mente cuando ves una estatua? Mira, a mí una estatua de alguna persona, ya sea un busto, ya sea de cuerpo completo, solo la cara, es para honrar algo que haya hecho. O sea, ¿por qué no le hacen una estatua a Juan Pérez? O sea, claro, le hacen una estatua a alguien que haya trascendido en algo, ¿no? O a la representación de algo. No, exactamente. No es así nada más así como que, ay, ya, a ver, la flor de mi collar, o sea, no. Entonces, o sea, todas las estatuas, todos los monumentos tienen una razón de ser, tienen una representación que hacer. Pues bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y sobre todo, a ver, conmemoran un evento histórico, ¿no? Ya después vienen todas estas acepciones y todos estos significados en donde decimos que si el Cristóbal Colón representa a lo peor que llegó de Europa y que según Hernán Cortés también representa la conquista. La función de las estatuas y de los monumentos es conmemorar un hecho histórico y la historia no está para juzgar si tales eventos fueron buenos o fueron malos, simplemente los cuenta. Entonces, pues resulta que a través de la historia de México, y muy desde el inicio, hemos tenido esta manía de pelearnos con los monumentos y con las estatuas. Y vamos a hacer un breve recorrido por los más representativos. Para tal efecto, nos vamos entonces hasta la época de Nueva España, hasta el virreinato. Y vamos a hablar de Coatlicue, que es la diosa madre, es la diosa de la fertilidad, la mother de Huitzilopochtli. No voy a entrar tanto en el tema de la mitología, ni voy a entrar tanto en el tema del monumento como tal, de ir estudiando cada una de las partes que los componen, porque nos aventaríamos 5 horas hablando de todos los monumentos que queremos hablar. Pero bueno, Coatlicue estuvo creada, lo más probable, por allá del siglo XV. Algunos historiadores datan su creación
alrededor de 1450 y 1490. Su autor debió ser algún mexica o algún cantero de Chapultepec o de Tenayuca, porque es muy probable que la piedra de andesita, de donde está tallada, haya sido de alguna de esas dos zonas. A mí la verdad es que me late mucho la idea de que sea de Tenayuca. Yo creo que es de ahí porque eran grandes canteros y grandes escultores en esa ciudad. Su ubicación original estuvo en el Templo Mayor durante todo el periodo mexica. Pero en el momento del contacto, en el momento en donde ya finalmente la ciudad cae, el monumento desaparece, hasta que en 1790, en la época del virrey Revillagigedo, la encuentran en lo que actualmente serían las esquinas de las calles Pino Suárez y Corregidora. ¿Cómo ves hasta aquí la Coatlicue? Mira, ahí, o sea, no es que esté bien, pero puedo entenderlos por qué quitaron los monumentos, las estatuas, porque se supone que había dos ahí arriba, ¿no? Del Templo Mayor. Entonces, se puede entender porque ellos lo que querían era como desarraigar esta cultura de adoración a los ídolos. Así es. Toda la gente seguía yendo a dejarle ofrendas y todo. Entonces la quitan y se supone que como que la esconden para que nadie sepa. Incluso, o sea, se cuenta que nadie supo qué le habían hecho. Así es. Y aparece hasta 1790 cuando, ahí en Pino Suárez. Y resulta que la vuelven a enterrar unos frailes porque se les hacía como que era la representación de algún demonio. Y entonces dicen, no hombre, qué miedo con estos, o sea, mejor échale otra vez tierrita y que nadie la vea y así como que nadie pasó, lo que generalmente hace la iglesia, ¿no? Así como que esconder todo lo que hacen y aquí no pasó nada, señores. Sí. Ustedes no han visto nada y bye. Entonces, recuérdame eso de la iglesia al final del episodio porque por algunas razones de las que la gente acostumbra para decir quiten esos monumentos, deberíamos de quitar uno que nos encanta a los mexicanos. Pero eso será hasta el final del episodio, por favor, quédense. Te recuerdo. Me recuerdas. Entonces, sí, empiezan estas reubicaciones de la Coatlicue por motivos religiosos. Primero la encuentran y se la llevan a la Universidad Real y Pontificia. Ahí la tienen exhibida. De hecho, hay algunas pinturas ahí donde se puede ver cómo está en el patio de la universidad. Está junto a la estatua de Carlos IV y en una esquina está exhibida la Coatlicue. Pero los naturales seguían llevándole ofrendas, la iban a venerar y le seguían rindiendo culto, y eso no le gustaba para nada a los religiosos. ¿Cuál fue la solución? Vamos a quitarla y la vamos a enterrar. Entonces la entierran y ahí permanece escondida por mucho tiempo, hasta que en 1825 ya pasa todo lo que es la guerra de independencia, pasa toda esta separación con España, y el presidente Guadalupe Victoria la lleva al Museo Nacional, donde está expuesta junto con la Piedra del Sol, junto con otros artefactos mexicas. De ahí llegará tu querido amigo Don Maxi, que otra vez se hace presente en el año de 1866 y la mueve a la nueva sede del Museo Nacional, que lo hacen en lo que antes fue la Casa de Moneda. Y entonces ahora la exhiben ahí. Y ahí estaría por mucho tiempo, hasta 1964, donde ya finalmente la llevan hasta su ubicación actual en el Museo Nacional de Antropología. Algunas anécdotas curiosas con Coatlicue es que este gran viajero e investigador Alexander von Humboldt pidió permiso para desenterrarla, la logró desenterrar, la logró estudiar, hizo sus anotaciones, pero una vez que
que terminó de estudiarla, la regresaron al hoyo de barbacoa en donde la tenían colocada, ¿no? Entonces, es el primer ejemplo de cómo desde el inicio empezamos a pelear con ese tipo de monumentos, que no es un monumento, es una piedra sagrada para la cultura mexica, ¿no? ¿Qué te parece la historia del Acuatlicue? Ay, no. O sea, bueno, es que todo este episodio está lleno de anécdotas similares. Sí. Pero, o sea, es que yo, bueno, te digo, o sea, no es que esté bien, pero bueno, ellos tenían el pretexto de que, güey, o sea, les siguen venerando y nosotros queremos que adoren a Chuchito, entonces, pues aquí no se va a poner, no llegamos a un acuerdo, ¿sabes qué? Tierrita y olvidamos el asunto y esperemos que nunca más vuelva a salir a la luz. Así es. Vuelvo a repetir, como acostumbran siempre esos de ahí de la iglesia, ¿no? En fin, continúa. Es imponente estar ante esa figura, ¿no? La verdad es que de las veces que he tenido de visitar el Museo de Antropología, que es un lugar que a mí me fascina, pues la verdad es que sí, te puedes pasar mucho tiempo dándole la vuelta, viendo todos sus detalles. Entonces, pues les recomiendo mucho ir a darse una vuelta y dejarle algún sacrificio a la buena Coatlicue, ¿no? Bueno, sí, vámonos. Una paletita de corazoncito, porque pues, o sea, no vas a llegar con un corazón de algún guerrero tlaxcalteca a dejárselo ahí, ¿verdad? La chupan y se la pegan. Es correcto, en su falda, en una de las bocas de la serpiente. Sí, ahí se la pegan. Pero bueno, vámonos entonces al año 1803. Vamos a hablar ahora de el caballito de Tolsá, de Manuel Tolsá, que es otra de las figuras y de los monumentos que fue en su momento muy polémico. Pues resulta que para esta época un arquitecto de nombre Ignacio de Castera propone hacer dos estatuas ecuestres, una de Carlos III y una de Carlos IV. Pero el proyecto iba a representar una gran cantidad de dinero, no había varo en ese entonces para hacer un proyecto tan grande. Y entonces el virrey de esa época, el marqués de Branciforte, dice, bueno, pues no hay varo para hacer las dos esculturas, pero sí vamos a hacer por lo menos la de Carlos IV. Y organiza unas corridas de toros para sacar dinero, para poder hacer allí la tómbola, para poder hacer la rifa y generar los recursos que necesitaban para hacer este monumento, y lo consigue. Este monumento va a estar a cargo, como ya dijimos, de Manuel Tolsá, que es uno de los arquitectos que nos deja cosas maravillosas en la Ciudad de México. Nos deja el Palacio de Minería, nos deja el último tramo de construcción de la catedral, nos deja por ahí también trabajo en la Plaza de la Santa Veracruz. Entonces, pues bueno, la verdad es que era un arquitecto bastante bueno para su época. La ubicación original del caballito estuvo en la Plaza Mayor, en lo que hoy conocemos como el Zócalo. Y bueno, pues se inaugura en 1803, después de todas las peripecias que tuvieron que hacer para poderlo inaugurar. No fue fácil hacerlo, a Tolsá le costó trabajo, fueron varios meses de estar tallando, de estar puliendo el bronce, pero a Branciforte no le toca inaugurarlo porque él es relevado del cargo, cambian al virrey y pues él se va para España y pues después inaugurarán el caballito. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el caballito de Tolsá? ¿Lo has visto? Claro, todo el mundo que haya pasado por el centro histórico alguna vez, así es. Estatua o sea, los detalles que tiene son espectaculares. Podríamos hacer todo el capítulo hablando de los detalles del caballito, ¿eh? O sea, todos los 60 minutos que tenemos destinados para esa charla, lo podríamos hablar del caballito, de todos los simbolismos que tiene. Sí, o sea, entonces, bueno, o sea, pensar que bueno, concentraron sus fuerzas en hacer solo una, me parece súper bien, porque a lo mejor de haber sido las dos, unos o no terminan y dejan las dos a medias. Exacto.
o las terminan haciendo ahí más o menos, porque pues para tanto detalle, o sea, iba a estar cañón terminarlas, o sea, y bueno, a mí me encanta, o sea, el lugar donde está a mí se me hace que quedó súper bien, porque sí, aparte como dices, o sea, el Palacio de Minería y todo, pues también fue obra de Tolsá, entonces es como honrar un poco de su obra, ¿no? A mí me gusta. Ah, sí, a mí también me gusta, o sea, realmente, más allá de que se trate de Carlos IV, que para los españoles realmente fue un rey que ni les vino ni les va y lo consideran bastante mediocre, la obra que hace Manuel Tolsá es bastante bella. Y vamos a hablar un poquito... Perdón, y no es tampoco como que aquí digamos, wow, Carlos IV, o sea, gran tenedor. No, para nada. Tampoco. La verdad es que yo creo que la mayoría de la población ni sabe quién es el que está ahí en ese caballo. O sea, nada más ven la estatua y ya. Exactamente. Pero está muy bien hecha, lo está. Entonces estuvo un tiempo en la Plaza Mayor, pero en 1822 también la mueven a la Universidad Real y Pontificia. Y entonces ya les había comentado que estuvo ahí junto con la Coatlicue. Y después para 1852 se la llevan a Reforma y a Bucareli, donde después también compartirá el espacio con los indios verdes, que hablaremos más tarde de ellos. Y tiene algunas anécdotas curiosas. ¿Me ibas a decir algo? Es que no sé si vas a decir esa anécdota, así que continúa y si no ya te digo. Ok. La primera anécdota es de nuestra tía la Güera Rodríguez. Deberíamos hacer un capítulo sobre la Güera Rodríguez. Me parece un personaje fascinante. Clave en la última parte de la independencia. Es clave en la última parte de la independencia. Pero bueno, le presentan la estatua de Carlos IV a la Güera Rodríguez y se le ocurre decir, se le ocurre hacer un comentario acerca de los testículos del caballo, sobre que estaban como demasiado perfectos. Entonces, pues... ese tipo de comentarios de los Rodríguez son clásicos, son gentuza. No, te iba a decir si es Rodríguez, o sea, esa sí es nuestra tía. Siempre haciendo comentarios fuera de lugar, en el momento más inapropiado, pero pues con mucha inteligencia esta señora, ¿no? Todo el mundo se le queda viendo así de, pues, ¿qué te pasa? La segunda anécdota es que este monumento, en la época también de la independencia, con Guadalupe Victoria, lo intentó refundir. Él lo quería destruir porque finalmente para ellos representaba pues a España. Y es el historiador y abogado Lucas Alamán que lo salva. Habla con Guadalupe Victoria, le dice, oye, no puedes hacerte de él. Tal vez sí representa lo que tú dices que representa, pero tiene un gran valor artístico. Y entonces lo salva igual que salva los restos de Cortés. Recordemos que Lucas Alamán es el artífice que va y esconde los restos de Cortés para que la gente y el pueblo no los destruya, ¿no? Está basado en otra estatua ecuestre de Marco Aurelio. Tienen una posición muy similar y uno de los puntos de equilibrio más fuertes del caballito de Tolsá está marcado por un carcaje, que es una de las bolsas donde guardaban los mexicas sus flechas. Esto provocó, por supuesto, mucho enojo porque está a los pies del caballo, lo está pisando, y por ahí también tenía un escudo mexica también a los pies del caballo, ¿no? Entonces todos estos simbolismos en donde representaba el haber vencido a la cultura de ese entonces, pues provocó que lo quisieran destruir. Lo lograron destruir en el año de 2013, cuando por un tema de remodelaciones le aplicaron un químico incorrecto y lo dejaron verde, ¿no? Hay por ahí algunas fotos de 2013 donde se le ve la carilla a Carlos IV pues toda verde,
Y bueno, pues lo que no consiguió ahí un poquito Guadalupe Victoria, sí lo consiguieron los restauradores del año 2013. A su ubicación actual llegó en el año de 1979. También hay varias fotos que vamos a estar dejando aquí abajo del traslado, ¿no? De cómo lo van envolviendo, de cómo está la grúa y de cómo va llegando a finalmente a su ubicación actual. ¿Qué te parece? Sí, pues justo lo de Guadalupe Victoria es lo que te iba a comentar, por eso te dije, bueno, me espero porque no sé si te voy a mí no me gusta eso de andar robándome el episodio que no me toca, A mí como sí. a otras personas sí, pero bueno, no, pero, o sea, justo eso te iba a comentar, ¿no? Que Guadalupe Victoria quiso destruirlo porque encontró en las patitas del caballo esos elementos que comentaste, pero pues bueno, ya comentaste toda la anécdota. El chiste es que es lo que te iba a decir, o sea, y finalmente después de que le tomó años al caballito sobrevivir porque todo el mundo lo quiso destruir, cuando llega algún buen samaritano a que, bueno, Sí. ¿saben qué? Les vamos a dar aquí su manita de gato, se le ocurre echarle ácido nítrico, o sea, ¿quién se le ocurre? Dios mío santo. Y pues ahí sí casi se lo llevan a la goma, pero bueno, alcanzaron a restaurarlo, ya no quedó igualitito, pero pues ahí lo salvaron, ¿no? Entonces, mejor ya no nos ayuden, ya déjenlo como está, límpienlo con jaboncito y ya. Sí, es que yo siento que fue eso, o sea, yo siento que dijeron, mira, aquí los engañamos, le echamos fabuloso y le pasamos la esponja y ya dale gatazo, pero pues se equivocaron, ¿no? La verdad es que todo ese tema de la restauración es bien delicado. He visto que México es uno de los países punta de lanza en temas de la restauración. Hay gente en México bien capaz en temas de restauración del patrimonio cultural. Pero bueno, con el caballito, pues la verdad es que no le salió. Afortunadamente se pudo ahí recuperar algo, ¿no? Bueno. Sí, pues le echaron clarasol a la esponja, le salió el sol a las 12 del día, se lo comió todo. Pues Sí, todo, no, pues. No, hombre. Y luego le echaron del que pasan vendiendo, ¿no? Del clarasol. Entonces, pues ahí del más gacho, la verdad. Eso no se hace. Es que ese es bien fuerte, te quema bien feo las manos, es lo que pasa. Pues vamos a seguir adelante con el capítulo y nos vamos a mover al monumento a Cristóbal Colón, que es el que cronológicamente seguiría, porque este monumento llevaba con nosotros ya un buen rato. Resulta que a encargo de un empresario de nombre Antonio Escandón es que se realiza esta estatua y se inaugura en 1875. Su autor es Charles Cordier, está realizado en bronce y en cantera rosa, el pedestal. Su ubicación siempre fue ahí en Reforma, en lo que fue la glorieta de Reforma, ahí estuvo desde el siglo XIX. Está compuesto por el mismo monumento a Colón, pero vale mucho la pena porque abajo están 4 frailes. Uno es Fray Pedro de Gante, otro es Fray Bartolomé de las Casas, que fueron pues artífices importantes de la evangelización en este nuevo mundo. Y los otros 2 frailes son Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza, que eran cuates de Colón allá en España y que eran muy amigos de la reina Isabel y que le dijeron, oye, pues sí, tienes que prestarle lana a Colón para que vaya en busca de lo que sea que esté buscando. Y bueno, pues fue en el año de 2020 cuando empezaron con todas estas cosas de que el Día de la Raza y que si no fue una conquista, que fue invasión y que el genocidio, y entonces tiren a el Cristóbal Colón. Un poquito el gobierno de la ciudad lo que hizo fue decir, lo vamos a retirar por temas de restauración, pero yo creo que ahí sí fue atinado decir, bájenlo porque de verdad lo van a destruir,
¿no? Entonces primero empezó por el tema del Día de la Raza, luego en el 8 de marzo se apoderaron de la glorieta estos movimientos feministas que son como más radicales. Y bueno, pues habían dicho que iban a poner ahí a una mujer indígena y finalmente me parece que al día de hoy no hay nada. ¿Qué te parece la historia del monumento a Cristóbal Colón? Necedad. Es la palabra que yo usaría, necedad. ¿Por qué negar? ¿Por qué satanizar algo de lo que somos resultados? Al día de hoy, si España no hubiera venido, no seríamos esta nación tan rica, y ya lo hemos dicho claro. En capítulos anteriores. Es necio querer decir, no, es que estuvo mal, no seríamos lo que somos. O sea, ya quítense, dices tú, la chaqueta mental de que, ay, no, lo peor que pudo pasarnos. O sea, también lo hemos comentado, España nos dejó vestigios arqueológicos cuando tenemos el ejemplo de los ingleses que arrasaban con todo. Así es. Los franceses, los parientes de Carlota, que el genocidio que realmente hicieron en África, o sea, no es que nos haya ido bien y que haya sido todo miel sobre hojuelas, pero pues no nos fue tan mal como a los demás. Sí, no. Y es que estos grupos radicales acusan a Cristóbal Colón de haber sido, pues eso que tú dices, un genocida y que promovía el esclavismo. Y miren, sí lo fue, pero derribar su monumento y derribar su estatua, pues no corrige el pasado. Y nos debemos de preocupar más por lo que está ocurriendo en el presente que andarnos peleando con las estatuas. Entonces, pues, híjole, a mí la glorieta de Colón, la verdad es que sí es un sitio de la ciudad que me trae muchos recuerdos. Tuve por ahí algún tiempo de mi vida donde visitaba mucho esa zona. Entonces le tengo como cariño y la verdad es que sí, no me gustó para nada esta parte donde retiran al monumento. Y pues por las mismas razones por las que hoy están diciendo que tienen que regresar los monumentos de Fidel Castro y del Che Guevara, que recientemente quitaron, por esas mismas razones deberían de dejar el monumento a Cristóbal Colón en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues allí vimos uno más que fue muy, muy repudiado recientemente. Vámonos entonces a hablar ahora de los indios verdes. Seguimos en el siglo XIX, pero ya estamos al final, ya estamos a punto de dar el saltito hacia el siglo XX. Para el año de 1889 y con el objetivo de llevar algo a la Exposición Universal de París, es que se crean los indios verdes. Su autor es Alejandro Casarín Salinas, están hechos en bronce y pesan un chingo. Cada una de las estatuas pesa 3 toneladas. Y su ubicación original también había estado en el Paseo de la Reforma, ahí en Bucareli, enfrentito ahí del Caballito de Tolsá. Pero ¿qué crees? La sociedad porfiriana de aquella época dijo, no, esto está muy feo, ¿qué hacen estos salvajes aquí? Estamos tratando de hacer una colonia afrancesada y no va, ¿no? No, chaqueta mental hay en todas las épocas, los indios verdes son Aguizotl y son Izcoatl. Y si quieren saber quiénes son ellos, vayan a ver el capítulo de los tlatoanis mexicas para que pues se enteren de qué hicieron estos tlatoanis. Y bueno, ahí los indios verdes empiezan un peregrinar, pero ¿qué opinas hasta aquí? Pésimo. O sea, a ver, sí, en aquella época nos gustaba todo lo francés, o sea, todo así como que muy fifí, dicen hoy mis compadres del color guinda, todo era muy fifí, todo era muy uyuyuy, ulala, señor francés. Sí. Y de repente vienen y me ponen en Reforma en la avenida más
porfiriana que hay en este momento, donde todo es glamour, me ponen a dos indios. ¿Cómo se les ocurre? O sea, claro, o sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Que vengo de los indígenas? O sea, no, jamás. Jamaica y la birria voy a permitir esto, ¿no? Entonces, que se los lleven porque no los pueden ver aquí, o sea, ¿cómo crees? Exactamente. Estamos dando aquí la alta alcurnia de la sociedad y me pones esto, ¿quién te crees que eres? Y que se los llevan al Exactamente. Y exactamente, lo consiguen que los indios verdes empiecen su camino por la ciudad. Porque tras este tipo de quejas de los vecinos, se los llevan en 1902 a la Calzada de la Viga. La Calzada de la Viga, que en ese entonces todavía era un lugar lleno de ríos, lleno de canales. La acequia de ese entonces todavía entraba hasta el centro de la Ciudad de México, todavía se transportaban muchos productos, flores, desde la Viga hasta el centro de la ciudad. Pero en este irle ganando terreno a los ríos, irle ganando terreno al lago, irlos desecando, irlos entubando, pues resulta que los indios verdes un día ya estaban allí en medio de fábricas, en medio de todo eso en lo que se transformó la zona de la Viga. Y ya no encuadraban en ese entorno. Al parecer siempre los hemos querido lejos. Entonces decidieron que en 1920 se los iban a llevar a la salida de la ciudad que conectaba con la carretera a Laredo, lo que hoy sería Insurgentes Norte. Y se los llevan allá, o sea, pero lejos, ¿no? Otra vez, los indios verdes no los queremos ver. Y allá están un buen rato. Pero la mancha urbana los alcanza. Y en 1979 los tienen que volver a mover porque adivinen quién aparece en la ciudad. Nuestro buen amigo el metro empieza a ser uno de los transportes más usados. Es toda esta época en donde se empiezan a construir líneas de metro, terminales de autobuses, los CETRAM. Y entonces nos estorbaban un poquito los indios verdes. Entonces, hazte un poquito para allá. Y los mueven unos metros para que se pueda crear el paradero que lleva su nombre. Pero ahí en su honor. Pero ahí no acaba la cosa. Muy recientemente los vuelven a mover porque hay toda una remodelación del paradero de indios verdes. Llega el Metrobús y entonces les dicen otra vez: muévete otro poquito, y los trasladan a lo que ahora se llama el Parque del Mestizaje. Y ahí están. 2005. Ahí están los indios verdes en el Parque del Mestizaje, esperando pues para ver si en algún momento los volveremos a mandar a la goma, lejos de la ciudad, ¿no? A lo mejor los tendríamos que subir al Cerro del Chiquihuite, allá en las antenas, para que no nos estorben, para que no los veamos feos, ¿no? ¿Qué te parece? Ay, no, te digo, o sea, pero fíjate que hace unos años en Twitter, obviamente, bueno, en lo que hoy es X, salió esta historia, ¿no? No estoy segura si fue el maestro Enrique Ortiz el que puso así de que sí. ¿Sabías que los indios verdes? Debe de haber sido. Y entonces empezaron, ¿no? Ya sabes, los de no, pues ahí están bien, los de mucha gente pedía que regresaran a los indios verdes a Reforma. Claro. Deberían de tener el lugar de honor que se merecen, como tlatoanis, como lo que sea, y que deberían de regresarlos. Pero por otra parte, toda la gente del norte de la ciudad decía, están pero si bien equivocados, o sea, los indios verdes son parte de la identidad de nuestro lugar de la ciudad, o sea, sí. En su honor, está el parque que les hicieron especial para que nadie los mueva, no se los pueden llevar a otro lugar, y todos así de, no, pero es que deben de tener la gloria que se merecen, en una de las glorietas, no sé, que les pongan ahí en la de la palmera, no sé, no había un específico, pero pues ahí que estén en Reforma, ¿sí? ¿No? Y la gente del norte de la ciudad decía,
pero por supuesto que no se los van a llevar, o sea, los indios verdes son de nosotros, están aquí, nosotros aquí, son parte de nuestra identidad, así que no vamos a permitir que se los lleven. Entonces, pues no sé si sería tan fácil llevárselos al Cerro del Chiquihuite o a quién sabe a la Jusco que los cubra la nieve ahora en diciembre, o sea, no lo sé. No, la verdad es que ya... Mira, ya los quiere, o sea, ya quiere a los indios verdes, ya no... Sí, finalmente lograron el arraigo que debieron tener desde el principio. La zona sería irreconocible sin ellos. Finalmente, si tú te refieres al norte de la ciudad, piensas en los indios verdes, ¿no? Alguna vez todos hemos caminado por ese paradero tan imposible de atravesar, ¿no? Y si no lo han hecho, pues les falta barrio, o sea, por favor, hay que aventurarse. Lo siento, pero yo nunca, o sea, fíjate que curiosamente anduve por diferentes paraderos de la ciudad, pero nunca me tocó ir a Indios Verdes, fíjate. O sea, nunca, y te parecerá extraño, pero si alguna vez vi las esculturas en vivo y en persona, no me acuerdo. Sí, es que tú eres presentes en fotos, pero nada más. Es que tú eres porfirista y entonces nada más te gusta caminar por Mazarik y las lomas. Obvio. Pues ¿qué vas a andar? ¿Qué vas a andar pidiéndote un taquito de longaniza fuera del metro Indios Verdes? ¿No? Uno de su aperrito bien. Exacto. Con harto limón. Saludos a toda la banda de Indios Verdes. Pues bueno, vámonos al siguiente monumento, que es el de la Diana Cazadora. Ya estamos a mitad del siglo XX, estamos en los años 40 y en el año del 1942 se crea la Diana Cazadora, la flechadora de las estrellas del norte. Su autor es Juan Olaguibel y el arquitecto Vicente Mendiola. De Juan Olaguibel podemos también reconocer el monumento al Pípila en Guanajuato, ¿no? Entonces son dos monumentos importantes de él. Es la época donde el presidente Manuel Ávila Camacho empieza a embellecer la ciudad. Quiere hacer fuentes, quiere hacer estatuas, quiere hacer monumentos, porque estamos en la transición de dejar de ser un país en su mayoría rural y entrarle de nuevo a la modernización. Está hecha en bronce, pesa 2 toneladitas y estuvo ubicada en su versión original en el Paseo de la Reforma, pero no donde la conocemos ahora, sino a la entrada del bosque de Chapultepec, donde estaban la Puerta de los Leones, donde está más bien el día de hoy la Puerta de los Leones. Pero ¿qué crees? Que también la Diana Cazadora genera cejas alzadas, miradas entre la población y la sociedad de aquel entonces, y algo que se llamó la Liga de la Decencia. Háganme el bendito favor. ¿A la que claramente tú no perteneces? No, jamás podría. O sea, jamás podría. Fíjate que sí mandé mi carta de por favor recíbanme, pero me dijeron no, usted tiene antecedentes, y aparte es Rodríguez, entonces no puede, ¿no? Entonces la Liga de la Decencia levanta la mano y la voz y dice, está encuerada. No podemos tener un monumento de una mujer encuerada. Y obligan al autor a soldarle un bikini. Un calzoncito, un bikini, ¿no? O sea, le pone bikini, y así va a permanecer por mucho tiempo, va a permanecer tapada a nivel genital, ¿no? Hasta que en 1968, y con motivo de los Juegos Olímpicos y de que íbamos a estar visitados por muchos extranjeros, y para demostrar que ya éramos un país que tenía un pensamiento mucho más libre, menos lleno de atavismos, le quitan el bikini, pero en esta transición de quitarlo, dañan la escultura, dañan la original y la tienen que volver a refundir, la tienen que volver a hacer.
porque la original se va a Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, y entonces pues la Diana que actualmente vemos no es la original, es la que tuvieron que volver a rehacer. Esa es una anécdota que me parece realmente deliciosa, esto de pues, póngale calzón. No sabemos qué hubieran hecho esas gentes si hubieran viajado a ver al David de Miguel Ángel, ¿no? Pónganle condón. Señor, por favor, póngamelo para llevar. Bueno, pues tú claramente no eres de la Liga de la Decencia, porque la Liga de la Decencia no lo hubiera pedido para llevar, ¿no? Eres de lo peor, te digo, no, hombre. Me lo llevo puesto, ¿no dijiste? No, yo nada más póngamelo para llevar, tú luego a pensar me lo llevo puesto, porque no, o sea. Bueno, otra de las anécdotas con la Diana es que en 1967 aparece en la película de Los Caifanes. El Azteca se sube y le pone ropa, ¿no? A la Diana Cazadora, haciendo un poquito de broma, burla de lo que había pasado con la Liga de la Decencia. Y luego el tema de la modelo es bien curioso, ¿no? Porque no se supo por mucho tiempo quién había sido la modelo de la Diana Cazadora, que es la misma de la Patria en la fuente de petróleos. Y su nombre era Elvia Martínez. Tenía 16 años cuando posó para el arquitecto, para el escultor Olaguibel, y por cuestiones de este tipo de la Liga de la Decencia, pues no quiso decir su nombre. Me parece que ni siquiera le pagaron un peso por haber posado, hasta que en 1992 finalmente se devela quién había sido la modelo. Y se devela porque en 1992 finalmente llega a su ubicación actual. Dime. No sé si te acuerdas que hubo una película de la Diana Cazadora. Ajá. La modelo era Ana Luisa Pelú. Sí. Por mucho tiempo la gente dijo, por supuesto, hemos develado el misterio. La modelo fue ella. Claro, mírala, o sea, es igualita. Tú te asomas y dices, sí, es Ana Luisa Pelú. O sea, tú te asomas. Ah, sí es. Bueno, pues. Esta sí es Camelia la Tejana y que no me cuente. Yo vi. Entonces, y mucha gente cuando resulta que salen que es esta, en aquel entonces, pues niña de 16 años, es así como que, o sea, ¿cómo? ¿Me mintieron? ¿He vivido engañado? O sea, ¿no fue Ana Luisa en realidad? Quedé como un tonto anoche, o sea, bueno, en fin, anécdota. Pues, así es, esta estatua también anduvo por varios lados. En 1974 la retiran por las obras también del metro. Pues el metro fue una obra grande que tuvo que reformar un poquito la fisionomía de la ciudad. Y en 1976 la van a colocar en la zona rosa, muy cerca de lo que fue el cine Chapultepec, y ahí estuvo hasta 1992, que fue cuando la llevaron finalmente a la ubicación actual de Paseo de la Reforma, pero esta vez en donde se encuentran las calles de Río Mississippi y Sevilla. Entonces, pues bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que ya no es la original, ¿no? O sea, si quieres ver la original, tienes que ir hasta Ixmiquilpan y bueno, pues es un buen motivo para visitar al bello estado de Hidalgo, ¿no? Una barbacoa, un consomecito. ¿Qué te parece? Es lo que te iba a decir, yo iría más por la barbacoa que por ver a la Diana Cazadora, pero bueno, cada quien puede ir a Ixmiquilpan a lo que quiera, o sea. El chiste es que viajen a Ixmiquilpan y que conozcan. Segmento patrocinado por el gobierno de Ixmiquilpan. Nos pasan, por favor, ahí nuestro porcentaje, ¿no? Por favor.
Y bueno, de ahí nos vamos ya hasta muy el presente, al monumento de Fidel Castro y del Che Guevara, que acaba de ser retirado. Se fueron los dos muy cómodos en que era una excavadora. Ahí van los dos sentaditos, las dos estatuas. Las quitaron. Este monumento fue instalado en 2017. Su autor es Óscar Ponzanelli y también están hechos en bronce. Los ubicaron en la colonia tabacalera por haciendo la conmemoración a que Fidel Castro y Ernesto Guevara se conocieron ahí en la colonia tabacalera, estuvieron viviendo ahí un tiempo y planeando la Revolución Cubana. No quiero decir que la Revolución Cubana haya sido totalmente planeada en México, pero sí justo antes de partir hacia Tuxpan y de ahí salir hacia Cuba, pues estuvieron haciendo muchos planes. Y pues bueno, llega la alcaldesa y les dice, me los voy a llevar y los voy a quitar. Y miren, yo no quiero hacer aquí ninguna defensa del personaje histórico ni de Fidel Castro ni del Che Guevara. Personalmente creo que las revoluciones, todas las revoluciones terminan por fracasar y simplemente ponen a alguien nuevo en el poder que hará exactamente lo mismo que su antecesor, ¿no? Y hasta peor. Exactamente. Exactamente. Entonces, mira, mucha de la gente tiene como este odio hacia Che Guevara porque dicen, es que es un asesino y mató a mucha gente. Y si ese es el argumento para odiar a Che Guevara, les recuerdo que la bomba nuclear desvivió a muchísima más gente en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, por el mismo argumento tendríamos que odiar mucho a los Estados Unidos, pero la historia no se trata de odiar. Ahora, si vamos a odiar porque hubo gente que desvivió a muchísimas personas, me gustaría que me explicaran por qué hay tantos monumentos de Francisco Villa. Exactamente. Todos sabemos que era un raterazo, que era un asesino, que le encanta, o sea, no era como que una persona piadosa, era un desgraciado. Y hay monumentos de él por todos lados. Exactamente. Hay calles que se llaman así, entonces... Sí. Entonces, si vamos a juzgar a los personajes históricos desde nuestra moral y desde lo que nosotros pensamos que es correcto, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y vamos a terminar quitando todos los monumentos y todas las estatuas, porque ya vemos que no estamos de acuerdo ni con las deidades del pasado, ni con las modelos, ni con ningún personaje que no encuadre con nuestra ideología. Y ese es el problema, que vemos la historia desde la cuestión ideológica y no desde los hechos como debería de ser. Porque, a ver, te dije, recuérdame de lo de la iglesia y no me recordaste, ¿no? Pero ya me acordé. Entonces. Ya no te recuerdo entonces. No, ya no me recuerdo porque ya me acordé. Si vamos a tirar monumentos, ¿por qué no estamos tirando el monumento a Juan Pablo II? Recuerden que Juan Pablo II encubrió a varios pederastas. Entonces, yo, como no estoy conforme con eso, mañana lo voy a ir a vandalizar. Por supuesto que esto lo digo con sarcasmo, porque a mí me vale un pepino que esté el monumento a Juan Pablo II. Pero esa es la lógica, ¿no? O sea, si yo no estoy de acuerdo, entonces voy y vandalizo. Pues no, así no debería de funcionar esto. Deberíamos entrarle más a los temas del presente, porque tirar las estatuas no garantiza que haya medicamentos en los hospitales. Tirar las estatuas tampoco garantiza que tengamos calles bacheadas. Tirar las estatuas no nos garantiza seguridad pública. Y tirarlas tampoco nos garantiza una mejor educación. Entonces, debemos de dejar de pelear con el pasado y debemos entrarle a las cosas del presente. Cosa que no es nada fácil, porque
el mexicano es mucho de hablar a toro pasado, a decir, ah, sí, maldito Juárez, mugroso Santana, el vendepatrias, y ahí nos compran muy fácilmente. Y pues bueno, finalmente aprendemos historia del poder, de quien tenga el poder en turno, ¿no? Entonces, pues hay que ir a la información académica para poder entender mucho mejor todos estos aspectos. ¿Qué te parece, Santi? Es preciso lo que dices. De verdad estoy de acuerdo contigo. No puede ser que, porque a mí me parezca mal que la señorita Diana, porque digo, la estamos viendo en el fondo. Sí. ¿Cómo crees que va a estar encuerada? Güey, te da envidia, ponte a hacer ejercicio. O sea, te da envidia. No manches, ¿quieres ver así? No, o sea, ¿por qué voy? O sea, habrá quien le parezca una falta de respeto tenerla ahí en medio encuerada en Reforma, y habrá quien diga, no manches, o sea, obra de arte, o sea, pero entonces, ¿por qué voy a ir a tirarlo? O sea, hay que aprender a respetar y aprender a ver la historia con objetividad. Exactamente. Yo lo he dicho en capítulos anteriores, a mí Juárez no me cae bien, todos lo sabemos, pero no por eso digo, sí, tiremos todas sus estatuas y rompamos todos sus libros, y el episodio que dedicado a Juárez, ¿cómo crees? O sea, no, güey. Y hay varios ejemplos, o sea, a mí me llama mucho la atención Don Porfi. Hay, así, casi podemos contar con los dedos las estatuas que pueda haber de él, porque nadie lo quiere. Sí. Porque fue un asesino, porque la esclavitud. Estamos de acuerdo, pero también hizo cosas muy buenas. O sea, hay una estatua de Don Porfi en Tampico. Hubo un alcalde que dijo, a mí Porfirio Díaz, yo lo veo como una persona que merece tener una estatua. Hizo grandes cosas, sí, o sea, tuvo claros y oscuros, lo que hemos dicho. Le voy a hacer su estatua, pero él lo que hace es que la pone en un balcón del Palacio de Gobierno, me parece. Y sí, ahí está la estatua de Don Porfi como recargado en el balcón, viendo hacia la plaza. Y entonces le preguntan, ¿no? O sea, como ¿por qué no la bajamos a la plaza, no? Y él decía, porque francamente pienso que la gente puede llegar a a vandalizarla. Entonces yo creo que la estatua aquí está bien porque está resguardada, está en pie, puede mantenerse muchos años. Yo espero que en unos años ya seamos capaces de poder bajarla y que no le pase nada, pero pues es el caso de Don Porfi, que casi, o sea, hay 3 calles y no son principales de las ciudades que tienen el nombre de Porfirio Díaz, no como Juárez, por ejemplo. Bueno, pero mira, en México tenemos un monumento a la salsa botanera. O sea, no, de verdad, o sea, es que de verdad existe, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es nuestro nivel. Tengo otro ejemplo muy claro, y ahí sí yo creo que voy a ir a unirme al movimiento. Sí. Porque, bueno, este es como chismecito más reciente. Hace unas semanas, por llamarlo, salió la bioserie de Chespirito, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo le está lloviendo hate a Doña Florinda, porque bueno, o sea, a ver, la pintan como una persona de lo peor. Ella cuando uno dice de lo peor es porque es peor que peor, sí. ¿no? O sea, de lo peor. Aparte, Doña Florinda es mi personaje favorito, dijo nunca nadie. Entonces, de por sí no era como la más querida. Y luego sale todo esto. Y nos acordamos de las entrevistas de La Chilindrina, de Carlos Villagrán, de todos los que dijeron que sí era una desgraciada. Pues como que todo se juntó. Y hubo alguien que de broma dijo en Facebook, ¿saben qué? Es hora de que le hagamos justicia a nuestro pueblo, que se llama, está en Zacatecas. Ok. Se llama Juchipila. Ok. Y entonces en Juchipila le hicieron una estatua que develaron en 2019, ¿no? Y según en ese entonces el alcalde fue así de, a nuestra hija pródiga, Doña Florinda, porque ponen alto el nombre de Juchipila, Zacatecas, y todos así de... Ok. ¿no? O sea, nadie conoce Juchipila, o sea,
vamos a Ixmiquilpan a ver a la Diana Cazadora, mejor antes que ir a Juchipila a ver eso, ¿no? O sea, Saludos, amigos juchipilenses. así es. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a ir a tirar la estatua de la vergüenza de esta señora porque no representa Juchipila, qué vergüenza de que digan que es de aquí. Y entonces según no me acuerdo si era la cita el 23 o el 24 de julio para ir a tirar la estatua de Doña Florinda porque ya no la quieren. Entonces, híjole, yo sí voy a ir, muchachos, avísenme por favor si sí se arma para caerles ahí en Zacatecas, ¿no? Nos unimos al vandalismo para demoler la estatua de esa tirana. Sí. Otra de las cosas inexplicables, ¿no? Otra de las cosas... Otra de las cosas inexplicables en este país es esta fijación con Chespirito, ¿eh? Pero bueno, ese es otro capítulo, ¿no? Estimados cenicientos, aquí terminamos el capítulo de los monumentos que han sufrido algún tipo de repudio por parte de la sociedad. Esperemos que haya sido totalmente de su agrado. Los invitamos a compartir sus ideas, qué opinan de todo lo que hemos dicho, están de acuerdo, no están de acuerdo con nosotros. Siéntanse libres de dejarnos su comentario. Sandy, ¿cuál sería tu conclusión del tema? Mi conclusión es que no manchen cómo se van a pelear con una estatua, o sea, vean la historia de manera objetiva. Si no les gusta algo, si no les gusta la estatua, pasen de largo, o sea, claro. Nada más. No es necesario, o sea, créanme. Si tiran una estatua de Vicente Fox, Boca del Río, te estoy hablando así. No por eso don Vicente ya está en la cárcel por todo lo que hizo. O sea, claro. Está en su rancho, o sea, va haciendo su vida bien, normal, o sea, no tiene sentido. Y más si ya los personajes están muertos, no sí, me claro. chinguen, ¿no? O sea, por favor. Sean objetivos con la historia. Es mi conclusión. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y sin más que agregar, los invito a unirse al canal, síganos en nuestras redes, estamos YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Sandy, ¿cómo podríamos buscarte para repudiarte? No me busquen para repudiarme, no me van a encontrar en ningún lugar. Excelente. Si me van a hablar para que mandarme saludos, para hablar de historia, con mucho gusto les digo, me encuentran en @sandungaRDZ en TikTok y en Instagram. ¿Y a ti cómo te encontramos? A mí también en las mismas redes, pero como su buen amigo Juanito Godoy. Por ahí puedo recibir toda clase de insultos, mentadas de madre y lo que se les ocurra. ¿Vale? Todo mundo, ¿no? Así de te odio, Juanito Godoy. Por favor, derriben la estatua de Juanito Godoy. De Juanito Godoy. Hay que hacer una estatua para poder tirar. Para poderla derribar, exactamente. Si no el odio como que no está completo. Obviamente, o sea, ¿qué hacemos? O sea, aventarte jitomatazos no es suficiente. No es suficiente. O sea, no. Sí, no, es solamente con decirme ponte a leer no es suficiente, ¿no? Entonces, sí, eso te lo inventaste tú. Tampoco, sí, tampoco, o sea. por favor. O sea, hay que hacer las cosas bien. Pues bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta este punto del capítulo y nos estamos viendo. ¿Por qué? Que sigan las redes del canal. Y por favor, sigan las redes del canal. Sí. Hay que hacer el monumento de Juanito Godoy, muchachos. Para derribarlo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Bye.